Bienvenidos a su sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen 12. Damos la bienvenida a Fabi, que nos acompaña en esta tarde, María de Jesús, Ricardo, que ya está aquí con nosotros también, Graciela, Irina y cada uno de los que nos acompañan desde sus hogares. Vamos a ir dando inicio con la lectura 1229 de diciembre 12 de 1917. Compartimos. Fabi, ¿nos ayudas con la lectura? Tienes el micrófono. Bienvenida. Lectura 1229, diciembre 12, 1917. El sol da una semejanza de los actos hechos en el divino querer. Continuando mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en el santo querer de mi dulce Jesús y rezaba, amaba y reparaba. Y él me ha dicho, hija mía, ¿quieres una similitud de los actos hechos en mi querer? Mira hacia lo alto y ahí encontrarás el sol, un círculo de luz que tiene sus límites, su forma, pero la luz que sale de este sol, de dentro de los límites de su redondez, llena la tierra. Se extiende donde quiera, no en forma redonda, sino donde encuentra tierra, montes, mares para iluminar y para revestir con su calor. Tanto que el sol, con la majestad de su luz, con el benéfico influjo de su calor y con investir a todos, se vuelve el rey de todos los planetas y tiene la supremacía sobre todas las cosas creadas. Ahora, así son los actos hechos en mi querer, y aún más, la criatura, al obrar, su acto es pequeño, limitado, pero conforme entra en mi querer, se hace inmenso, in- inviste a todos, da luz y calor a todos, reina sobre todos, adquiere la supremacía sobre todos los demás actos de las criaturas, tiene derecho sobre todos, así que impera, gobierna, conquista. No obstante, su acto es pequeño, pero con hacerlo en mi querer, ha sufrido una transformación increíble que ni al ángel es dado comprenderlo. Solo yo puedo medir el justo valor de estos actos hechos en mi voluntad. Son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor, el cumplimiento de mi redención, y me siento como compensado de la misma creación. Por eso siempre adelante en mi querer. Gracias, Fabi. Interesante, ¿verdad? Como habíamos hablado las sesiones anteriores, veíamos que Jesús nos venía como dando ese cambio ahora más directo a hablar de lo que es su divina voluntad y su querer divino, ¿verdad? Todo. Y ya aquí nos da esa imagen pero no nos detalla todavía tal cual como es, pero lo detalla en las otras lecturas y se me hace interesante cómo se desconoce al tal grado que ni un ángel es capaz de describirlo, ¿no? Y conocer realmente a profundidad de la forma que él obra. O sea, es interesante. Pero igual él lo va desglosando y nos va dando detalles poquito a poquito. Pero sí se me hace muy interesante. Vamos a ver esta lectura poquito a poquito. ¿Quién le gustaría comentar uno por uno? No afanen tanto, no, no, no. Eh, me llama, antes de entrar exactamente en párrafo, me llama la atención, bueno, siempre nos ha llamado la atención el lenguaje de Jesús, ¿cierto? Cómo coge cosas sencillas, simples y lo va llevando y lo va llevando a uno a, a lo grande, ¿cierto? Le dice, mira, mira lo alto, ¿sí? Mira hacia lo alto
y qué ves, ¿cierto? Entonces lo va llevando y luego como es, es maravilloso cómo nos va enseñando la simplicidad de las cosas, pero a la vez nos va llevando a la grandeza de su obra, ¿no? De Sí, lo pequeño, de lo simple, va llenándonos de conocimiento. sí, es muy interesante que él siempre, desde un principio del libro, desde un principio del libro, cuando le narra a Luisa sobre la Trinidad y la forma de que, cómo entender la Trinidad, utilizó al sol. ¿Se acuerdan? Que decían, mira el sol, es el mismo, dice, el mismo da luz, produce calor y es lo mismo. Entonces ahí le muestra la Trinidad, ¿no? Y ahora otra vez nos dice, mira el sol, es un círculo, tiene forma, tiene límites, es redondo, pero llena la tierra, pero llega y abraza y todo está dentro. Y en otras lecturas le dice, también hablando del sol, dice, ese sol es el que da el sabor a los frutos, el que hace florecer las plantas, es el que da la vida de cierta manera, ¿no? Porque si quitamos la, la luz del sol, ¿qué queda? Si se dan cuenta, o sea, ¿qué queda? ¿Qué queda ahí? Y no recuerdo la lectura, la voy a buscar, pero esa lectura se me hizo súper interesante porque decía que si él quitara el sol de la tierra, o sea, que lo hubiera dejado tal cual la hizo, pero sin el sol, fueran abismos, que nuestro pie no miraría ni siquiera dónde caería el pie. Y que esto no tendría sentido, yo me lo imaginé como si fueran acantilados o barrancos, pero en oscuridad, ¿no? Sin árboles, sin vegetación, sin nada, o sea, un lugar totalmente rocoso, desierto más bien, y sin vida, sin nada ahí. Ese fuera el mundo, ese fuera lo que conocemos con nuestros ojos, lo que miramos afuera, es todo, curiosamente, gracias al sol, la vida que da, que obviamente es gracias a Dios, no lo vayan a malentender, ¿no? Porque luego no sabemos, pero gracias a que el sol producer esa vida, ese fruto, ¿no? Fue la manera que él siempre lo utiliza de ejemplo, ¿no? Es una similitud tremenda de su forma de explicarnos, esto soy yo también, ¿no? Esto soy yo, o sea, es tan simple que si nos ponemos a pensar, el sol ni siquiera está dentro de este planeta. Está afuera, pero todo depende de él, desde la marea del mar, los peces, la vida, todo en absoluto. Entonces, por eso muchas lecturas, no solo una, sino en cantidad de lecturas, siempre pone de ejemplo al sol, que es una manera de entender un poquito, ¿no? Y en otras lecturas que él ha dicho también, me parece que están en el 11, dice el sol sale diario, el sol cumple, el sol es constante. Ninguna vez se sale y dice, hoy no voy a salir. Nunca sucede eso, es perfecto, ¿no? Dice, pero la criatura recibe de acuerdo a lo que aprovecha, porque el sol salió, pero si tú estás metido en una cueva, tú eres el que te estás privando de la luz del sol. Y científicamente hablando, ¿cuántas enfermedades realmente se desarrollan de una persona que nunca ve la luz del sol? O sea, el cuerpo cambia, los ojos de cierta manera tienen un efecto, empezando por privarse de la vitamina D, ¿no? Entonces, ya vemos la necesidad de nuestra naturaleza, que es estar expuestos en esa luz. Igual de las plantas, donde hay plantas que se le escondan al sol. Entonces, es todo perfecto. Y es lo mismo, ¿no? Pero es un astro totalmente fuera de este planeta, pero depende totalmente de él. Así nosotros, ¿no? Así lo veo yo de ese punto. Nosotros dependemos de esa luz, de ese calor, de esa vida, porque Él es la vida total. Y es una similitud, y como bien dice Fabi, es un lenguaje que nos pone el ejemplo perfecto para que lo podamos entender.
siquieramente a un pincelazo por ahí, porque Él es tan inmenso, ¿no? Que aquí nos dice en esta misma lectura que ni siquiera los ángeles realmente comprenden lo que Él hace o lo que son estos actos, tal cual, ¿no? Y pero bueno, me quedo ahí y vamos a dar la oportunidad a Ricardo que tiene la manita. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas. Buenas. Eh, a mí, bueno, es muy bonito esto que estás diciendo del sol porque es precisamente como nos va metiendo, ¿no? Yo veo que es verdad que hay como ese irnos metiendo en el santo querer a base de metáforas y de ejemplos, ¿no? Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho empezar con el principio de la lectura y Luisa estaba fundiéndose en el santo querer y rezaba, amaba y reparaba. Digamos que rezar, bueno, yo veo un paralelismo entre el principio y el final, ¿no? Cuando Jesús le dice que estos actos hechos en su voluntad, o sea, le explica toda esa especie de cosa maravillosa que hemos contado del sol y del alcance que tiene un acto de la criatura en la voluntad, como sufre una transformación, que lo que le está viniendo a decir es que ya no está actuando con las limitaciones humanas, sino que está actuando con la potencia divina y con todo lo divino, y que llega, claro, eso hace que haya una diferencia infinita, ¿no? Y eso es un poco como el corazón de la lectura, pero al final le dice, estos actos son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor y el cumplimiento de mi redención, que son las tres acciones que estaba haciendo Luisa en el Divino Querer, porque rezar, amar y reparar son como, solo se puede reparar a través de Jesús, ¿no? Que sería el cumplimiento de su redención, que sería la última parte, amar, que es el desahogo de su amor, que sería el Espíritu Santo, y rezar, que son el triunfo de la gloria que el Padre puso en el Hijo para que nosotros ahora la tomemos en nosotros, porque esa gloria la sacó el Padre para que fuera, bueno, ya sabemos que en la creación todo fue hecho por Él, para Él y en Él, en Jesús, ¿no? Pero en realidad, hasta que los hijos de Jesús, entre comillas, que ya esto no es teológico, pero digamos que nosotros actuamos o fungimos frente a Jesús como Él funge frente al Padre, ¿no? Nosotros somos unos nuevos hijos de Jesús, como Él es un hijo del Padre. Nos consigue en estatus de hijos y nosotros le debemos esa gloria, porque de esa manera, digamos que la manifestación divina que tuvo Jesús al hacerlo todo, si no la toman para quien fue hecho todo, que en realidad es la familia humana, pero en Jesús, ¿no? Digamos así, en la creación entera, tenía que ser ese bueno, pues eso es, si no lo toma todas las criaturas, o en este caso ya sabemos que las que vivan en la divina voluntad, serán el triunfo de su gloria, porque darán esa manifestación, le darán el honor, o sea, digamos, el justo lugar y la correspondencia, sobre todo, que es para lo que habían sacado esa gloria. Y estas tres cosas para mí dicen mucho, ¿no? Porque es precisamente estabas diciendo, levanta la mano cuando he dicho lo trinitario. Y dice, pues sí, 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 porque es esa imagen de la Trinidad, ¿no? Que está ahí latente y que son esas acciones, esos actos triples que van a aparecer muchas veces en el libro del cielo también. Y bueno, yo creo que esto es lo que yo podía aportar. Ya. Gracias, Ricardo. Y este punto que trajo Ricardo, ¿no? El triunfo de su gloria, el desahogo de mi amor y el cumplimiento de mi redención. Qué tremendo. Gracias, Ricardo. Vamos con Leti. Bienvenida, Leti, qué gusto. Hola, ahora déjame quitar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, fuerte. Hola, ¿cómo están? Déjame ver si puedo prender también la cámara. Es que hoy estoy aquí con el celular. Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Me ven? Ay, sí, estoy aquí. Hola. Pues mira, me gusta mucho la lectura y cuando habla del sol. Y específicamente me trae a unos apuntes que yo tengo de las lecturas que voy recopilando para hacer los giros en la creación. Y sabemos que cuando estamos haciendo los giros en la creación, pues tratamos de ver el amor que contienen, el valor que contienen y entonces así regresárselos a Jesús. Y hay una lectura en la 20:17 que Jesús no habla tan bello, ¿verdad? De tantas innumerables que tienen, que habla del sol, pero hay una parte bien bonita y lo quiero leer si es posible.
puedo leerlo por aquí. Está en la 2017 de octubre 29, 1926, en el párrafo 2, y dice lo siguiente, dice, pero no me contenté con concentrar mi amor hacia el hombre en el cielo, así que debía servir para puro deleite, sino que queriéndome deleitar en amor con él, quise crear el sol. Dice, concentrando hacia él tanto amor en el sol, yo amaba al hombre en el sol, no al sol, y por eso yo ponía en él amor de necesidad, porque era necesario el sol para la tierra, pues debía servir a las plantas y al bienestar del hombre, amor de luz que debía iluminarlo, amor de fuego que debía calentarlo, en todos los efectos que produce este astro, que son innumerables, milagro continuo que está en la bóveda de los cielos y que desciende con su luz para bien de todos. Tantas especialidades de amor concentra en el sol hacia el hombre, por cuantos bienes y efectos produce. Y miren lo lindo, porque lo pone así en signos de exclamación. Oh, si la criatura al menos pusiera atención a mi amor que le lleva el sol, cómo me sentiría feliz y correspondido por el gran amor que he puesto en este mi relatador divino y portador de mi amor, de mi luz. Eso es hermoso, o sea, en esos momentitos en el que podemos observar levemente, no en ese sol del mediodía porque nos cegamos, pero sí, por ejemplo, cuando está el atardecer y puedes entonces mirarlo un poquito más detenido y ver esos rayitos, no sé si han vislumbrado también la diversidad de colores, o cuando, por ejemplo, vamos guiando y ese rayito da al carro nuestro y es un reflejo, uno dice, wow, qué bello. O sea, nos ha puesto ese astro hermoso para hacernos imagen de la Sacrosanta Trinidad y de todos los bienes y maravillas que trae, por ejemplo, ese astro a la tierra y a la tierra de nuestra alma, ese sol divino que es Él. O sea, de verdad que es maravilloso. En los giros les recomiendo que cuando estén en esos instantes puedan, ¿verdad? Ver apreciar todo lo que está en la creación, todo ese amor. Y en el sol ya uno lo ve hasta distinto. Eso de que la gente dice, no, que si el sol hace daño, que si... No, 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 no. Es maravilla. Sin el sol no tendríamos los perfumes, los olores, los sabores, la tierra no sería fértil. O sea, tantas y tantas maravillas que ha puesto a él. Así que él siendo sol divino, tantas maravillas y beneficios y amor que trae a nuestra tierra, que es la tierra de nuestra alma. Así que siempre fiat, y comparto esto pues para que lo apunten por ahí y si quieren seguir leyendo, porque tiene muchas partes en esa lectura que pueden ir girando y pueden entonces observar ese amor que tienen todas las cositas creadas para corresponderle a Dios, amor por amor. Por ahí mismo en el sol, que nos trae amor, por esos mismos rayitos, por esa misma luz, por ese mismo calor, yo entonces corresponderle a mi Dios con ese mismo amor que Él me da en su divina voluntad. Así que nada, fiat, fiat. Gracias, Leti. ¿Nos repites la lectura? Ok, la lectura es volumen 20, 17, párrafo 2, de octubre 29 de 1926. Ok, perfecto. Así que fiat, Muchas gracias, Leti. a la orden siempre. Ricardo, adelante. Pues a la que Leti hablaba del sol, a mí se me ha venido que al principio también al leerlo me ha venido una cosa muy bonita, que es el párrafo 2 al principio, cómo está hablando de cómo es el reinar del alma que vive en la divina voluntad, porque le dice, el sol, o sea, hay una imagen que me ha gustado mucho, es esa idea de que el sol es un círculo de luz, pero que cuando se extiende no lo hace en su forma redonda, sino hasta que toca tierra, hasta que encuentra tierra, ¿no? Montes, mares, dice que lo que sea, donde ya dar su calor, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros también, yo creo que es una cosa que es una imagen muy buena para entender cómo es el alcance de nuestros actos en la divina voluntad, que, claro, estamos muy acostumbrados al otro, ¿no? A lo que dice más abajo, el acto es pequeño y limitado, entonces nosotros
vamos como a objetivos, ¿no? Yo tengo que hacerle un bien a alguien y le tengo que hacer un favor y entonces voy y se lo hago y entonces ya sabemos que eso no está exento de interés personal ni de gloria personal, que es muy peligrosa también. Entonces todo esto es una cosa que nos resulta al principio difícil, pero aquí que se está viendo de cómo funciona el sol, que es cómo funciona de verdad el obrar de Dios, ¿no? Es que es lo que nos está enseñando, es que el divino maestro es divino y el mejor maestro. Dice, con investir a todos se vuelve rey de todos los planetas y tiene la supremacía sobre todas las cosas creadas. O sea, esa idea también que a veces dice el sol sale, ¿no? Y alumbra a todos sin importarle a quien alumbra, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos que estar pendientes de eso, sino solamente a estar atentos, a estar en el divino querer, porque eso es lo que se va a dar en nuestros actos. Entonces ya no vamos a tener finalidades concretas, vamos a tener la finalidad del acto, pero como un mero soporte, ¿no? Para estar en el divino querer. Esto creo que es una cosa muy bonita, dicho así como lo dice además, que eso es lo que nos enseña a nosotros el sol, ¿no? Muy bien lo que ha dicho Leti, porque cuando vamos tomando los atributos de lo que Dios ha puesto en las cosas creadas, son esos canales que Él ha puesto por los que tenemos que volver siempre a devolverle la correspondencia, ¿no? Entonces esto es muy importante, esto es lo de los giros. Y creo que ese es un poco bueno, eso de que luego explique muy bien así como la criatura lograr su acto pequeño, limitado, pero conforme entra en mi querer se hace inmenso, que es un poco el corazón de la lectura, ¿no? Esto es, yo creo que y esa idea de que impera, gobierna, conquista, no obstante su acto es pequeño, pero con hacerlo en mi querer ha sufrido una transformación increíble. O sea, esto es lo que ahora todavía nos está contando un poco así en general, pero ya se ven muchas cosas pues, de lo que es la vida en la divina voluntad y hacer actos en el divino querer. Y bueno, pues nada, fin. Gracias, Ricardo. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con tu comentario, ¿verdad? La manera que envuelve, que dices tú, la supremacía que da el sol en todo, nos dice, esa es la misma forma que toma el acto. O sea, como, y me gusta esta parte que rescataste, porque no lo había entendido de esa manera, ¿no? Donde se extiende donde quiera, no en su forma am, no en su forma redonda, sino donde encuentra tierra, montes, mares para iluminar. También nosotros así, ¿no? Cuando el acto dice se extiende para todos, no hay particularidades, no hay intenciones personales, no hay de que, imagínense el sol, no, no, solamente hoy va a ser allá en la punta de estas montañas y para este lado no. O sea, que yo lo veo ahora, digo, y qué locura de nosotros, ¿no? De la forma que orábamos siempre solamente por algo. Y, y nos estamos limitando. O sea, eso me recuerda como am, bueno, es un poquito fuera de esto, ¿no? Pero en María Valtorta, cuando se multiplican los panes, explica que me parece que es Marcial, el niño Marcial. Él da desde la abundancia, él da desde donde tiene y dice, pero ¿por qué das? Si es que yo no tuve un día y yo doy todo lo que él daba, ¿no? Y pasaba y repartía a la persona y volvía, daba dos, tres vueltas y otros daban desde el límite, ¿no? Entonces, nosotros humanamente siempre vamos a tener eso, ¿no? Vamos a dar desde lo poquito, desde lo mucho, desde cómo esté lo tuyo, ¿no? Pero en Dios es abundante, o sea, desparrama todo, o sea, eso es sobreabunda la gracia y eso es lo que vemos, ¿no? Con el sol. El sol no es esa particularidad, no es como que hoy les doy un poquito de calor, mañana no, o sea, no existe. ¿Sí me explico? O sea, debemos de ver algo tan simple como bien dicen, ¿no? Como bien decía Fabi, el lenguaje de Jesús es simple. O sea, el sol, simplemente el sol es el mismo siempre, es constante, es abundante, para todos, y por eso el ejemplo que Jesús siempre nos da, ¿no? Siempre tomando de referencia este sol, y llega y abunda y abraza todo. O sea, me gusta porque ya no existe, ya con esto se entiende más por qué no las particularidades, por qué no orar solamente para una persona. Con este ejemplo, creo
No sé si a mí y a más personas que escuchen esto, ¿no? Van a entender un poquito más por qué no la particularidad de algo. Porque a veces lo escuchamos pero no se entiende, pero con este ejemplo se entiende perfecto. Y me quedo ahí. Vamos con la siguiente lectura, la 12:30 de diciembre 28 de 1917. Vamos a seguir escuchando porque estas lecturas son como que todas continuas, muy, muy parecidas. Lectura 12:30, diciembre 28, 1917. Jesús quiere los actos continuos de la criatura, no importa que sean pequeños, con tal que esté el movimiento, el germen. Él los une a los suyos y los hace grandes. Continuando mi habitual estado y estando un poco sufriente, pensaba entre mí. ¿Cómo será que no me es dado poder encontrar reposo, ni de noche ni de día? Más bien, por cuanto más débil y sufriente, tanto más mi mente está despierta e imposibilitada para tomar reposo. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, tú no sabes la razón, pero yo la sé, y ahora te la digo a ti. Mi humanidad no tuvo reposo y en mí mismo sueño no tuve tregua, sino que intensamente trabajaba. Y esto porque debiendo dar vida a todos y a todo y rehacer en mí todo, me convenía trabajar sin interrumpir un instante. Y quien debe dar vida debe ser un continuo movimiento y un acto jamás interrumpido, así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas de criaturas y de recibirlas. Si yo hubiera querido reposar, ¿cuántas vidas no hubieran salido? ¿Cuántas no teniendo mi acto continuo no se hubieran desarrollado y hubiesen quedado marchitas? ¿Cuántas no hubieran entrado en mí faltándoles el acto de vida de quien es el único que puede dar vida? Ahora, hija mía, queriéndote junto conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo, así que tu mente despierta es acto. El murmullo de tu oración es acto. Los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada son actos. Serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal de que esté el movimiento, el germen. Yo los uno a los míos y los hago grandes y les doy virtud de producir vidas. Tampoco mis actos fueron todos aparentemente grandes, especialmente cuando yo, pequeño, gemía, chupaba la leche de mi mamá, me entretenía en besarla, acariciarla, entrelazar mis manitas a las suyas. Más grande cortaba flores, tomaba el agua y otras cosas. Estos eran todos actos pequeños, pero estaban unidos en mi querer, en mi divinidad. Y esto bastaba. Y entonces se volvían tan grandes de poder crear millones y miles de millones de vidas. Así que mientras gemía, de mis gemidos salían vidas de criaturas. Mamaba, besaba, acariciaba, pero eran vidas que salían. En mis dedos entrelazados con las manos de mi mamá corrían las almas y mientras cortaba las flores y tomaba el agua, eran almas que salían del latido de mi increado corazón y entraban. Mi movimiento fue continuo. De he ahí, he aquí la razón de tu vigilia. Cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer, que ahora se ponen a mi lado, ahora me corren en mis manos, ahora en mi voz, en mi mente, en mi corazón. Yo los hago movimientos de todos y a cada uno doy vida
en mi querer, dándoles la virtud de mis actos, y los hago correr para salvación y para bien de todos. Gracias, Fabi. Bueno, una lectura interesante. ¿Te gustaría compartir algo de lo que acabas de leer? Tienes el micrófono. La, la actitud me llama empezando la actitud, el comentario de Luisita, ¿cierto? Como ella es que a mí me sorprende cada vez, o me llama la atención cómo, cómo lo que dice Luisa en en la mayoría de las circunstancias, eh, en momentos somos nosotros mismos, es decir, a veces son palabras, que como que se le ocurren a uno, pensamientos que como que se le vienen a la mente, pero cuando sucede, uno los piensa cuando llega el libro y resulta que lee a Luisa, y como que uno dice, oh, a ella le pasaba lo mismo, o a mí me pasa lo mismo, a ella le estaba pasando lo mismo que a mí, ¿sí? Entonces, eso me llama la atención, los, la primera parte, el primer parágrafo, de Luisa, ¿no? Dice, ¿cómo será que yo me he dado a encontrar reposo ni de noche ni de día? ¿Sí? Entonces son, eso me llama la atención inicialmente. No sé. Gracias, Fabi. Sí es interesante, ¿no? Porque del reposo, a veces, bueno, aquí habla ella, ¿no? Que no tiene de cierta manera ese descanso, ese reposo. Y es diferente el reposo por que no puede dormir, o sea, la tiene en vigilia, a que tenga como, digamos, una turbación de algo, ¿no? Que eso también se puede como que confundir ahí, ¿no? Aquí ella es simplemente su imposibilidad de tomar reposo, pero, pero Jesús le dice, o sea, se me hace curioso porque le dice, tú no sabes la razón, pero yo la sé. O sea, es curioso, a veces que nosotros mismos, como lo dicen en las lecturas anteriores, dicen no reflexiones personales, ¿no? No estemos pensando, es que vamos bien, no vamos mal, o vamos mal, voy avanzando, no voy avanzando. No, tú no lo sabes, dice Jesús, pero Él lo sabe. Entonces aquí solamente es por el reposo, pero hablando de la vigilia como tal, en las otras lecturas nos ha mencionado Jesús esa vigilia. Cuando el alma anda de cierta manera no bien, él no tiene ese reposo. Él siempre está vigilante, ¿no? En esa vigilia no tiene ese descanso. Cuando el alma está bien, en gracia y anda ahora sí como que digamos caminando de la forma correcta, él puede reposarse. Ese es un tipo de vigilia. Y en este caso, aquí con Luisa le dice, es que yo no tenía, o sea, lo dice acá, mi humanidad no tuvo reposo, ni en mi mismo sueño no tuve tregua, sino que intensamente trabajaba. ¿Pero qué trabajaba? Ahora entendemos en qué trabajaba, qué hacía, rehacía los actos, rehacía las vidas, rehacía todo. Entonces, si Jesús no descansaba, o sea, es lo que él quería de cierta forma es hacer partícipe a Luisa de esto. Entonces, es cosa de ir entendiendo poquito, ¿no? Y la importancia, aquí yo veo eso, ¿no? Rescato la importancia de por qué no las reflexiones personales. Porque él dice Jesús, tú no sabes la razón, pero yo la sé. Entonces, solo abandonarse, eso es lo importante. Entonces, de esta primera parte me quedo con eso y vamos a escuchar a Ricardo. Ahí va. Pues hay dos temas a mí que me llaman mucho la atención, que es el del movimiento
a ver si consigo yo aquí sacar lo que tenía pensado aquí. Que le dice, quien debe dar vida debe ser un continuo movimiento. Venimos de la otra lectura, ¿no? Que nos va diciendo que el sol lo que hace básicamente es dar vida y, y, y le dice que es un continuo movimiento y un acto jamás interrumpido. Y dice, entonces, yo estaba en continuo acto de salir de mis vidas de criaturas y de recibirlas, de sacarlas y de recibirlas. Y si yo hubiera querido reposar, ¿cuántas vidas no hubiera salido? ¿Cuántas no teniendo mi acto continuo? No se hubiera, o sea, si no hubiera estado todo el rato en acto continuo, no se hubieran desarrollado y hubieran quedado marchitas, en fin. Y ahí lo dice, ¿no? Es el acto, él es el único que puede dar vida. O sea, que muy bien lo que has dicho del abandono, porque realmente aquí somos soles en el sol. Eso es, el que es el sol de verdad es Jesús, es el divino querer, es la parte divina de Jesús que movía a Jesús una voluntad humana, porque esto es muy interesante que le está diciendo eso, que el todo salió de, bueno, yo vuelvo a lo mismo siempre, todo fue creado por él, en él y para él. Y esto es que realmente todo fue hecho en Jesús, tanto la creación como la redención, aunque en el tiempo nos estalle la mente de pensarlo, ¿no? Porque Jesús no estaba antes de, pero en el tiempo, o sea, en la eternidad, Dios quiso que así fuera, quiso que el verbo se encarnara y que tuviera o sea, y es inseparable. Esos actos de Jesús son los que hacen tanto la creación como la redención, por eso dice sacar vidas. Es que esto es muy interesante también. Pero bueno, sin entrar más en estas cuestiones que son así un poco, que están un poco por ver, es la idea esta que le está diciendo, quiero tu acto continuo, quiero tu movimiento, porque ese es el germen. Lo que le vale lo que le interesa a la divina voluntad, lo que necesita la divina voluntad de la criatura, es, por un lado, el fiat, el sí, pero lo que de verdad le hace moverse es que tiene el movimiento ya. Que si ese movimiento que sacó, o sea, esa es nuestra manera, ya hoy o escuchaba esto, ¿no? No quieres sacrificios, pero me has formado un cuerpo. Lo que no quieres, tú no quieres sacrificios, pero me has formado un cuerpo significa, y aquí sí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. O sea, que en realidad la verdadera misericordia es vivir en la divina voluntad, porque es volver a actuar con lo de Dios. Eso es un poco lo que dice esa frase, ¿no? Y es, bueno, lo dice Jesús, pero nos lo dice un poco a nosotros también. Nosotros en realidad con esos latidos del corazón, con el mover la mirada, con esos actos son pequeños, pero tomados en el divino querer, tienen los efectos de la vida divina, ¿no? Y creo que está muy interesante esto, con tal de que esté el movimiento, el germen. Ese es o sea, cuando hablamos del germen, el germen de la vida divina, es esa unión que se forma, igual que cuando nosotros somos concebidos por el gameto de un padre y de una madre, un óvulo y un espermatozoide, que tienen como dos cosas se juntan y forman un germen. Bueno, pues aquí el germen viene por el movimiento y por el fiat, o sea, por el movimiento, por la divina voluntad y la voluntad de la criatura unidas en una cosa, ¿no? Y se generan en ese movimiento, ya está el germen del acto, ¿no? Esto es muy bonito. Y me recuerda mucho, y esto es lo que quería traer así a recuerdo, la lectura 11.43, que leímos no hace mucho, que le dice que la santidad está hecha de pequeñas cosas. Se lo está contando ya, pero le está contando un poco distinto, ¿no? Dice, quien desprecia las pequeñas cosas no puede ser santo. Sería como quien desprecia las pequeñas semillas, curiosamente habla también de semillas, de los granos que unidas forman la masa del grano. Ahí habla del alimento, ¿no? Que formando todo eso es el alimento necesario y cotidiano a la vida humana. Y dice, así que quien no cuida de unir juntos tantos pequeños actos, le faltará el alimento a la santidad. Y como sin alimento no se puede vivir, así sin el alimento de los pequeños actos, faltaría la verdadera forma de la santidad y la masa suficiente para formar la santidad. Bueno, pues yo creo que este es un poco lo que yo le veo aquí. mm, bueno, luego lo explica un poco más, ¿no? Dice como él de pequeño, o sea, esto es precioso porque dice, yo de pequeño hacía al principio unos actos, fíjate, sin ningún tipo de intención, como nosotros siempre hemos puesto, vuelvo a lo de antes, ¿no? A nuestros actos humanos, actuar en voluntad humana hace que nosotros consideremos que los actos válidos son los que tienen una finalidad que produce efectos grandes. Nosotros nos fiamos de lo que, de nuestro efecto
en el alrededor, ¿no? Por eso vivimos en la tierra y creemos en la tierra más que en el cielo. Por eso es muy importante mirar al cielo, que es todo uno, que tiene un sol que es solo uno, y aquí en la tierra todo está múltiple y todo, y está en nuestra mano y creemos que con ello podemos interactuar y que esa es la realidad, pero la verdad es, es que hay que, o sea, yo cuando digo mucha gente le va al espíritu y le digo en concreto y mira al cielo, porque el cielo, bueno, y la Virgen lo dice en las apariciones, dice, mirad al cielo. Y es que yo creo que va por ahí la cosa, pero bueno, esto es cosa mía, ¿eh? Dice, yo de pequeño hacía estos actos pequeños, ¿no? Más grande cortaba flores, que tampoco es una cosa que digas aquí estaba redimiendo al mundo aparentemente, pero sí estaba redimiendo al mundo porque lo hacía en la divina voluntad, ¿no? Yo creo que este es un poco dice, todos eran actos pequeños, pero estaban unidos en mi querer, en mi divinidad. Y eso bastaba. Me parece muy interesante esto de en mi querer, en mi divinidad. Ahí vemos que el querer de Jesús, o sea, Jesús en naturaleza divina es la divina voluntad. Y porque Jesús tenía naturaleza humana y naturaleza divina perfectamente, en perfecto acuerdo, era un fiat constante, y eso era lo que daba el movimiento, o sea, su naturaleza humana le daba el movimiento a la naturaleza divina para hacer todos los actos, ¿no? Y decía eso y se volvían tan grandes de poder crear millones y miles de millones de vidas, que es pues la potencia divina, ¿no? Y, bueno, nada, y es esta idea del movimiento continuo, del germen y vuelve a lo mismo, ¿no? Como todo el alcance que tiene un acto en divina voluntad frente a un acto humano, que yo creo que está todo ahí como muy contado, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Tan precioso, pero... Y luego cuando al final habla, dice, es muy interesante, dice, mi movimiento fue continuo. He aquí la razón de tu vigilia. Dice, cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer, que ahora se ponen a mi lado, ahora me corren en mis manos, ahora en mi voz, ahora en mi mente, en mi corazón, yo los hago movimiento de todos, y a cada uno doy vida en mi querer, dándoles la virtud de mis actos y los hago correr para salvación y para bien de todos. O sea, que cuando Jesús a las 3 de la mañana nos despierta, pues, o a veces estamos así, que estamos en un estado tal, pues ya sabemos que la divina voluntad tiene un significado de que Jesús está tomando, o sea, quiere de alguna manera en ese momento una actividad mayor, ¿no? Es una cosa curiosa que pone aquí, porque vuelvo a lo de antes, cuando leemos una lectura siempre al principio, también en lo que estaba Luisa, que estaba un poco sufriente, decía, estaba un poco sufriente, decía ante mí, ¿cómo será que no me has dado poder encontrar reposo ni de noche ni de día? O sea, estaba como siendo muy impulsada a actuar, ¿no? Y eso ya sabemos que bueno, que nosotros ya como nuestra vida no es mía, que decimos en la Divina Voluntad, ya está en el FIA, pues el FIA dispone un poco de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto escandaliza un poco, lo dejo ahí, pero creo que es importante también tener en cuenta que este ambiente es un poco esto, ¿no? Que lo que quiere Jesús quiero yo, pero es que Jesús muchas veces va a hacer su trabajo incluso a cosas que a nosotros nos sorprenden, ¿no? Y Gracias, Ricardo. Sí, es una lectura que tiene varios puntos que podemos hablar de ellos, ¿verdad? Tanto de la vigilia, pero más que nada nos habla mucho de la vida oculta de Jesús, ¿no? Lo que se desconoce, lo que vemos por afuera. Pero bueno, vamos a darle paso a María de Jesús y luego a Cristina y luego comentamos. Adelante, María de Jesús. Muy buenos días. Mira, a mí me llama mucho la atención aquí de cómo dice que uniendo todos nuestros actos a su divino querer, por más pequeños que sean, ¿verdad? Unidos en Él, en su germen y en todo, ya sea un latido de nuestro corazón, ya sea el movimiento de nuestras manos, ya sea en el murmullo de nuestras oraciones, o sea, por más pequeño que sea, Él los une a su divino querer y nos lo hace grande. Y eso nos hace dar vida a otros, a otras personas con nuestros pequeños actos. También damos virtud de vida, ¿verdad? Para otras personas. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención. Gracias, María de Jesús. De hecho, estas lecturas anteriores que estamos leyendo, ¿no? Nos habla mucho de esos actos. Por ejemplo, nomás leyendo los títulos, ¿no? En la 28. Porque a Jesús jamás le puede agradar los actos hechos fuera de su querer. Luego en la 29, que fue la anterior, ¿no? El sol da una semejanza
actos hechos en el divino querer. Nos sigue hablando como los actos, ¿no? Y en esta última, como bien mencionas, nos dice, no importa el acto que sea tan pequeño, o sea, es que Jesús ahora sí que casi, casi nos explica con manzanitas todo para entender Ujú. que lo importante es la unidad. O sea, no importa si es un pestañeo, no sé, un movimiento pequeñito, pero en él es todo. O sea, y lo narra aquí, por eso es que esta lectura es bastante interesante porque nos da una manera de entender lo que pasaba en su interior, ¿no? De este Sí, bebé. que damos también a todo, ¿verdad? A todo en todos, ¿verdad? Que Claro. damos vida a esta vida para que también se unan a estos movimientos que tenemos nosotros también. Y por eso la lectura anterior, porque son como que lecturas, como nos dice Mirta en espiral, unidas. La lectura anterior nos dice como el sol. El sol no tiene la particularidad de alguien. Entonces nos está diciendo que el acto viene siendo algo similar como el sol, porque lo dice claro en la lectura anterior, lo dice justo acá, ¿no? Que estos Sí. actos, eh, ah, Dice que no. ay, no sé qué pasó ahí. Dice, inviste a todos, da luz y calor a todos y reina sobre todos. Entonces son los actos divinos. Y dice, adquiere la supremacía sobre todos los demás actos de las criaturas, o sea, todo. Tiene derecho sobre todos. Así que impera, gobierna, conquista. No obstante, su acto es pequeño, pero con hacerlo en mi voluntad, ha sufrido una transformación increíble que ni al ángel le es dado comprenderlo. Solo yo puedo medir Sí. el justo valor de sus Ujú. actos hechos en mi voluntad. Son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor y el cumplimiento de la redención. Entonces, nos explica en esta lectura anterior y ahora en esta nos trae como la importancia, ¿no? Nos vuelve a recalcar, no importa que sea pequeño, pero yo lo hago grande. No importa. Ujú. O sea, Continuos también, que si no, no, pienso que, bueno, yo siento como que pienso que para Jesús no es tan válido, pues, que no sean continuos para generar esa vida, porque si no son continuos, ¿verdad? Estamos como si en santidad humana, por decirlo, ¿no? Que son nuestros giros que tenemos que hacer para dar vida. bueno, en ese caso, los actos no pierden el valor, porque los actos divinos son actos completos. Sin embargo, Sí. al no ser continuos, lo que no tienes es una vida divina como tal, pero tu acto no se pierde. O sea, son Ujú. en ese caso como actos separados, ¿no? Pero ya un conjunto de actos es lo que forma la vida. Así es. Bueno, Muchas gracias. gracias María de Jesús. Vamos con Cristina. Bienvenida. Hola, buenos días, tardes, ya. Pues creo que lo comentaste lo mil veces. Pues conectando un poquito la lectura anterior con esta, me llamaba mucho la atención donde Jesús le dice, ¿verdad, Luisa? Mira hacia el cielo y verás esa luz redonda, ¿no? Me llamó la atención cuando dice redonda, y que después, pues hay en la misma lectura y pues tú lo comentabas, más cuando da esa luz entra en las montañas, no importa en la manera que esté donde entra esa luz, aún siendo redonda, o sea, yo me imaginaba el hecho de que él dice redondo, o sea, no es que va a ir la luz solamente redonda a un solo lugar y no va a entrar en los otros lugares, ¿no? Sino que no importa, simplemente que le des ese espacio, él va a entrar en ti o en esos lugares, en las montañas, colinas o lo que decía, ¿no? Y, y acá donde en la siguiente lectura le dice, ¿verdad? No importa dice, ¿qué me importa que tu acto sea pequeño, ¿no? Si está unido al mío. Y escuchando David, donde habla también sobre el reposo, una pregunta más bien, cuando él habla de ese reposo que está en ella, no precisamente la criatura, o en este caso Luisa, es que ella esté en paz sin ningún sufrimiento, ¿cierto? Bueno, aquí ella, recordemos que ya Luisa está entrando, porque estamos todavía en los principios de cuando Jesús le está narrando sobre este querer divino. No es lo mismo en este año que ya por los 30 o más adelante, ¿verdad? Eh, Luisita, al estar fundida en su querer, porque lo dice acá, ¿no?
am, continuando mi habitual estado y estando un poco sufriente, que lo responde aquí mismo, un poco sufriente, pensaba entre mí. El hecho de que siempre, dice su habitual estado es siempre en esa conexión, En ese siempre estado. Ujú. unida, y sabemos que de cierta forma es un estado de sufrimiento constante, porque de una u otra manera Luisa ya empieza a hacer vida poquito a poquito a como Jesús le va dando, ¿no? Porque a los primeros volúmenes fueron más como virtudes, pero ya en el 11 y en el 12 ya es más verdades divinas, más claras, más, lo va subiendo de tono Jesús, digámoslo de esa manera. Y el sufrimiento de ella, de cierta forma, es constante, porque, y aquí lo dice, ¿no? Un poco sufriente. Ujú. Pero bueno, del reposo, como les comentaba, son dos formas, ¿no? Está el tener, que Jesús quiere su reposo. Jesús cuando reposa, reposa en la criatura cuando la criatura está unida con Él. Eso nos lo deja claro en las lecturas anteriores, ¿no? Dice, su amor encuentra reposo en un amor igual. Tiene que ser de su misma naturaleza. Y cuando el alma está bien, Él encuentra reposo en la criatura. Cuando las criaturas no están bien, eso lo dice, Él se mantiene en vigilia. Voy a buscar la lectura, ahorita se las busco y se las comparto. Y en este caso es distinto, porque aquí su reposo está muy interesante esta parte, ¿por qué Jesús no reposaba? Y dice, así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas de criaturas y de recibirlas. Si yo hubiera querido reposar, aquí está muy interesante, cuántas vidas no hubieran salido, cuántas no teniendo mi acto continuo se hubieran desarrollado y hubieran quedado marchitas, cuántas no hubieran entrado en mí faltándoles el acto de vida. ¿De quién es el único que puede dar vida? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús nunca tuvo tregua desde todo, desde el momento desde que se encarnó. Él siempre fue un rehacer y ese continuo sufrimiento, porque él siempre estaba en acto de rehacer las vidas, de reparar, de todos. Y esa es su pasión, esa es la verdadera pasión de Jesús, ¿no? Desde el vientre de su madre y de todo el tiempo, porque no es como que hubiera sido bien fácil, ¿no? Pues yo soy Dios y todos se redimen. Y Él lo dice, claro, una gota de mi sangre hubiese bastado, pero Él no lo hizo de esa manera. Él rehizo cada vida tal cual. Y aquí este es el reposo, ¿no? Este es la falta de reposo que él tuvo, más bien, porque no lo tuvo, no tuvo ese reposo, sino que siempre estuvo trabajando, obrando, dando vida, todo. Y lo dice algo interesante, o sea, en su querer divino era una vida constante todo el tiempo, como lo sabemos. Y aquí en la tierra, aunque sus actos fueran pequeños, inclusive desde bebé lo dice, dice, aunque sus actos, dice, tampoco mis actos fueron aparentemente grandes, especialmente cuando pequeño. Gemía, chupaba la leche de mi mamá, me entretenía a besarla, acariciarla, entrelazar mis manitas. Dice, y cuando más grande cortaba flores, tomaba agua y otras cosas. O sea, era una vida que tú la ves por fuera totalmente normal, pero por dentro de Jesús era un entrelazar. ¿Y cuántos movimientos realmente en cada movimiento de mano, ahora que lo entendemos, ¿no? Y por eso dice Jesús, yo también te quiero despierta, también te quiero ahí para que sigas teniendo estos actos, que aunque sean pequeños, y lo dice él, no me importa que sean pequeños, porque yo los hago grandes. O sea, es curioso, entendemos eh, digamos, la pequeñez de la criatura, pero la grandeza en Cristo, ¿no? La grandeza en Él. Por eso no es lo que nos narra el Evangelio, pero no lo habíamos comprendido de este punto de vista, digámoslo. Eh, aquí dice así, creo que dice, ok, queriéndote junto conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo.
así que tu mente despierta es acto. O sea, esta parte está curiosa, ¿no? Porque cuando nos vamos a dormir entendemos que Él sigue obrando, pero de cierta forma son actos involuntarios, llamémoslo de esa forma, ¿no? Seguimos respirando, son actos involuntarios porque nuestro cuerpo lo sigue haciendo, porque Jesús es así, Jesús es un acto continuo, no es una vida. Desde el momento que el corazón deja de latir, ya no hay vida en ese cuerpo. Entonces son actos, es una vida continua, ¿no? Pero la razón, dice, por eso así que tu mente despierta es acto, el murmullo de tu oración es acto, los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover tu mirada son actos, serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal que esté el movimiento, el germen, yo los uno a los míos y los hago grandes y les doy la virtud de producir vidas. O sea, uy, esto es maravilloso. Entonces, yo aquí la única cosa que dije, bueno, la importancia de no dormir mucho, ¿verdad? Porque de cierta forma tenemos actos, curiosamente, ¿no? Porque son actos involuntarios. Pero no es lo mismo un acto involuntario que un acto con toda la razón y la mente y la intención. Obviamente sabemos que las intenciones es lo más importante, ¿no? Pero en este ejemplo me quedé pensando en eso. La tenía en esa vigilia constante. Obviamente lo que importa, y nos los ha mencionado muchísimo, es la intención, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero, pero qué belleza de Jesús. O sea, él te quiere con toda la intención, con toda la mente, con toda la intención de estar en ese momento. No importa si tu acto es pequeñito, Él lo hace grande, Él lo lleva, Él lo expande. Y ahora sabemos cómo obra el acto de Jesús. El acto de Jesús obra como el sol, como nos lo puso en la lectura anterior. Sobre todo y para todos, y todos se benefician. Entonces, ya no es tu acto chiquito, ya no es orar como orábamos, ¿no? Una oración puede ser corta de 5 minutos, puede ser larga de 1 hora, pero es una oración reducida, es una oración intencionada por una particularidad. O sea, podemos tener toda la buena intención, pero si no lo unimos a Jesús, se queda pequeñita. Y ahora aquí puedes estar con toda la intención de estar unida a Jesús, ¿no? Y eso se expande o sea, se multiplica. Y me llama la atención, les doy la virtud de producir vidas. Interesante. Me quedo ahí. Vamos con Ricardo. Perdón, Ricardo, antes de que pases, Ivette, recuerdo que con respecto al reposo humano, en María Valtorta, Jesús dice que su humanidad reposó por la necesidad de la naturaleza humana de reposar, o sea que sí, puede reposar Sí, sí y podemos reposar, dedicarle, y pero no dedicarle, exageremos y en las dos. dedicarle, y decirle, reposa en mí, así como reposaste tú en tu humanidad. No, sí, claro que no, claro que sí, por eso me reí, ¿no? Pero de cierta forma, o sea, sí nos dice que la intención lo veo en ese punto, ¿no? El acto intencionado con una mente despierta que cuando uno duerme es una diferencia de cierta forma. Bueno, gracias Fabi por esa aclaración. Ya sé por qué. Es que Fabi comentó que a ella le encanta dormir. Ya con razón se estaba defendiendo. Bueno, Ricardo, adelante. Eh, eh, bueno, yo quiero decir, antes de decir lo que iba a decir, con respecto a esto, que todas las cosas humanas que son lícitas y que son de nuestras necesidades fisiológicas, o sea, no son actos totalmente dignos de ser hechos y son de buena voluntad. Quiero decir que lo importante ahí, vuelvo a lo mismo, es la intención. Como uno no puede dormir con mala intención, porque precisamente si duermes porque es un acto de su fisiología que suele venir
Pues creo que este es un tema ya un poco eso. Pero vamos, que todo, como comer, como, porque muchas veces, incluso con Luisa, hay una lectura que dice que ella comía para que comieran toda la humanidad en ella. O sea, que es que es importante que entendamos que Jesús quiere que todos los actos humanos sean dignos de ser hechos en la divina voluntad, porque es que la humanidad, en principio, no es contraria o sea, al revés, como estamos viendo aquí, es el movimiento que le va a dar movimiento a la divina voluntad. Pero bueno, yo lo que iba era cuando ha hablado María de Jesús, que ha sacado el tema de los actos continuos, me he acordado de la 12.3, que es, a ver, la tengo aquí, que le dice, dice, a veces es difícil tener siempre esta actitud divina. Dice, amor mío, muchas veces resulta difícil tener siempre esta actitud divina de estar siempre haciendo actos en la divina voluntad, ¿no? Con esta atención. Y le dice Jesús, hija mía, lo que el alma no puede hacer siempre con sus actos inmediatos en mí, puede suplirlo con la actitud de su buena voluntad. A mí esto me parece muy interesante. Y yo la estimaré tanto que me haré centinela vigilante de cada pensamiento, de cada palabra, de cada latido, etcétera, y me los pondré en cortejo dentro y fuera de mí, mirándolos con tan amor como fruto del buen querer de la criatura. Cuando después el alma, fundiéndose en mí, hace sus actos inmediatos conmigo, entonces yo me siento tan atraído hacia ella que hago junto con ella lo que ella hace, y cambio en divino el obrar de la criatura, que si no es lo que estás diciendo tú, dar vida, si no es el acto divino por sí mismo es dar vida, porque Dios es vida y su naturaleza es amor, que es darse. Entonces, si Dios es vida, o sea, la naturaleza básica digamos que el amor es el hijo primogénito de la divina voluntad, porque es como el vehículo que tiene Dios, ¿no? Para sacarse afuera, pero realmente es como que la vida divina es esto, ¿no? Es lo que le está diciendo, dice que estoy cambiando el obrar lo cambio en divino. Esta la leímos hace poco, es la 12.3. Dice, yo llevo cuenta de todo y premio todo, aun las más pequeñas cosas, y hasta un solo acto bueno de voluntad no quedará defraudado en la criatura. Y quería recordar para la gente que a lo mejor lleva menos tiempo, que lo hemos hablado siempre, la necesidad como una especie de protocolo al principio que luego se convierte en actitud continua y en vida de hacer el acto preventivo por la mañana, el acto actual durante el día y un acto pues de estar con Jesús, recordando un poco la gloria que le hemos dado en el día, al final al irnos a dormir, si se puede, que tampoco, pero yo creo que esto es importante para ir cogiendo el hábito de la presencia continua, ¿no? Que es lo que le está diciendo aquí, que una vez que él, con los actos inmediatos, o sea, si yo voy a hacer una cosa y no puedo estar pendiente porque voy a hacer una transacción o no sé qué, y no estoy todo el rato llamando a la divina voluntad en ese acto y en esos actos, pues evidentemente eso va a ser así, pero mi voluntad de estar en la divina voluntad no la voy a perder, a no ser que haga un acto decidido de decir, pues esto, bueno, pues ahora voy a, precisamente una transacción, pues ahora voy a engañar y voy a defraudar y ahora aquí ya, mira, la divina voluntad te tienes que quedar fuera. Entonces, eso no vale. Eso ya sabemos que no. Pero si todo es lícito en nuestra vida, el Señor se va quedando arrobado de ver nuestra vida, el marco en donde tenemos que estar y el hecho de llamarle y de unir nuestros actos en otro momento con Él hace que eso vuelva a ser, o sea, esa continuidad. Digamos que a mí me parece muy bonita esta lectura porque es como que el Señor lo que quiere es ver en nosotros esa intención. Y por supuesto, cuando está diciendo aquí que quiere su vida continua, o sea, nuestros actos continuos, es así, pero también en otros sitios se explica esto, que yo creo que es bueno también para no hacernos bolas con lo de no he hecho actos continuos, no tal, que muchas veces pasa. Para el aspecto práctico, creo que es bueno ver el libro de Destino en conjunto y darnos cuenta de que, bueno, de que Dios es muy bueno y que además la divina voluntad es lo que más le importa. Entonces, vemos todas las cosas que hace y todos los milagros y todas las misericordias que tiene con nosotros para que todo entre en su querer cuando el alma de verdad tiene una buena voluntad. Y yo creo que eso es lo que hay que convencerse, ¿no? De que quiero estar constantemente en la divina voluntad y cuando me acuerdo y cuando puedo, pues me hago un acto actual, me fundo
y estoy, pues eso, a hacer cuentas, como yo le llamo, ¿no? Que a mí me gusta mucho decir, bueno, pues hoy que hemos estado, en donde te he dado mi correspondencia consciente, ¿no? Pues ahí estás ahí un poco haciendo o girar, que son también momentos y es que no siempre se puede, ¿no? Porque en la vida pues todos tenemos labores de estado y circunstancias que van más allá de nuestra capacidad humana, quiero decir, para hacer la divina voluntad, pero ya vemos que no es todo, no es en nosotros, sino en abandonarnos. Esto lo digo para que veamos que hay muchas razones para estar abandonados en el tiempo. Y ya me claro. Gracias, Ricardo. Bueno, ya encontré la lectura. Se las voy a leer porque creo que va muy de la mano con esta sobre la vigilia. Está en la 11.140. Vamos a leerla rapidito, no es muy larga. Diciembre 14, 1916. Jesús durmió y obró para dar a las almas el verdadero reposo en Dios. Estaba ofreciendo mi sueño a Jesús diciéndole, tomo tu sueño y lo hago mío, y durmiendo con tu sueño quiero darte el contento como si otro Jesús durmiera. Y sin dejarme terminar lo que quería decirle, él me dijo, ah, sí, hija mía, duerme con mi sueño, a fin de que mirándote pueda ver mi reflejo en ti, y mirándome pueda encontrar en ti a todo yo mismo. Y ya que duermes con mi sueño, y a fin de que mirándote tú en mí podamos los dos estar de acuerdo en todo, quiero decirte por qué mi humanidad se sometió a la debilidad del sueño. Hija mía, la criatura fue hecha por mí, y como cosa mía la quería tener sobre mi seno, en mis brazos, en continuo reposo. Por tanto, el alma debía reposarse en mi voluntad y santidad, en mi amor, en mi belleza, potencia, sabiduría, etc. Todos estos actos que constituyen el verdadero reposo. Pero qué dolor. La criatura huye de mi seno y esforzándose por soltarse de mis brazos en los que la tengo abrazada, va en busca de la vigilia. La vigilia son las pasiones, el pecado, los apegos, los placeres. Vigilia los temores, las ansiedades, las agitaciones, etc. Así que por cuanto la lloro y la llamo a reposarse en mí, no soy escuchado. Esta era una ofensa grande, una afrenta a mi amor, que la criatura ni siquiera considera y no se preocupa en lo más mínimo en reparar. He aquí por qué yo quise dormir, para dar la satisfacción al Padre del reposo que no toman las almas en Él, correspondiéndole por todos. Y mientras reposaba, impetraba para todos el verdadero reposo, haciéndome yo vigilante de cada corazón, para liberarlo de la vigilia de la culpa. Y amo tanto este reposo de la criatura en mí, que no solo quise dormir, sino que quise caminar para darle reposo a sus pies, obrar para darle reposo a sus manos, latir, amar para darle reposo al corazón. En suma, quise hacer todo para hacer que el alma hiciera todo en mí y tomara reposo, y yo hiciera todo por ella, siempre y cuando la tuviera al seguro en mí. Entonces, eso es lo que nos dice Jesús sobre el sueño y sobre la vigilia y sobre el reposo, ¿no? Que es lo que, por eso la ley completa, porque va muy de la mano con la que estamos leyendo y nos da eso, ¿no? Aquí nos dice que estaba en la vigilia, nos dice que la vigilia de la culpa, nos dice Jesús, la vigilia de la culpa, la vigilia de los temores, la vigilia son las pasiones. Entonces, el salirse quiere decir que él no reposaba en su criatura, él no reposaba. Eh, ¿Se acuerdan cuando él crea al hombre, ¿no? Cuando hace la creación en sí. Nos dice, el primer día, hágase la luz y va, ¿no? Hasta el sexto día, crea al hombre y luego descansa. ¿Recuerdan? Entonces, ¿por qué descansa? Porque ya tenía a alguien igual, ya tenía a alguien en el que él pudiera reposarse. Él no podía reposar en el sol ni en los animales.
ni, o sea, no, porque eran parte de su creación. Pero el hombre dice, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, en el hombre, como habitaba la vida divina en ese momento, él encontró su reposo. Pero al salirse el hombre, le crea este cansancio a Jesús de vigilia, porque ahora él se ve en la necesidad de mantenerse despierto, de cierta forma reparando y rehaciendo al hombre que se le salió. ¿Sí me explico? O sea, no sé si esto trae como un poquito de luz, ¿verdad? A lo que entendemos de, del hombre como tal, porque esta vigilia de Jesús es una reparación constante de rehacer su vida, de, como lo dice acá, ¿no? Dice, si no quise caminar para darle reposo a sus pies, obrar para darle reposo a sus manos, latir, amar, para darle el reposo al corazón. En suma, quise hacer todo para que el alma hiciera todo en mí, tomara reposo, y yo hiciera todo para ella, siempre y cuando la tuviera al seguro en mí. Si esa es la forma que nosotros podemos estar al seguro en Él, o sea, lo veo de esa manera, la criatura va a vivir agitada todo el tiempo mientras que no se vuelva a su creador, que no se vuelva a su lugar. Y eso hace que él siempre esté en la vigilia constante, ¿no? No ha tenido ese descanso, no ha tenido esa plenitud de volver a, como en el principio, reposar, descansar en el séptimo día, como lo hizo, ¿no? Entonces, me quedo allí. Vamos a regresar a la lectura que estamos leyendo. Y esa lo entiendo de esta forma, ¿no? Y ahora nos dice él eh, que quiere a Luisa acompañándolo en esta vigilia, pero ahora no es solo Luisa, somos nosotros. Él quiere encontrar también un reposo y él nos lo está diciendo, ¿no? Ahora quiero yo un reposo. ¿Y quién le puede dar este reposo? Solo una igual a él, o sea, una criatura igual a él, que es solamente una alma que viva en su divina voluntad, que tenga esa vida divina, ¿no? Que pueda tener eso. Por eso en su mamá encontró todo. Por eso dice, su mamá era su cielo. Su mamá era su cielo en la tierra, porque era la única capaz que le daba ese reposo a él. Pero fuera de su mamá no había alguien. Entonces ahí es donde lo entiendo de esta forma, ¿no? Y por eso nos dice, esta es la anterior. Dice, bueno, aquí dice, son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor y el cumplimiento de mi redención. Esta es la anterior, estamos aquí abajo. Bueno, así que ahora entendemos, ¿no? La importancia como los actos de nuestra madre, porque como también dice mucho el doctor, ¿qué actos realmente heroicos hizo María como tal? Por sí sola no obró milagros, pero tuvo los actos más perfectos, porque en cada uno de ellos corrían vidas divinas junto con Jesús. Eran simples. No sé si se imaginan a nuestra madre allá en su casita, ¿no? Cuando Egipto, por ejemplo, como nos narra la lectura de la primera prédica de Jesús a los 3 años, salía y miraba a Jesús solamente con los pequeñitos, o qué tanto haría, barrer la casa, eh, crear la familia, ¿no? La Sagrada Familia como tal. Y esos eran realmente los actos divinos. Ahí corrían vidas divinas y como lo dijo acá, ¿no? A cómo iba él creciendo, todos sus movimientos fueron continuos y no hubo un descanso, porque si hubiese habido un descanso, se hubieran escapado actos. Ven como lo dice acá, dice, hubieran quedado de cierta forma incompletos. Le habría faltado el sello, digámoslo, divino, ¿no? A cada acto. Pero como él hizo todo perfecto, él no hubo descanso. Para él no hubo ese reposo, no hubo ese descuido, digámoslo de esa manera, ¿no? No existió ese descuido de que se le escapara algo, por pequeñito que fuera.
Y como en el querer divino que encierra todo y está todo dentro de él, no hay absolutamente nada que se pueda escapar. Así nosotros, si se nos escapan nuestros actos, es volver y correr al querer divino y tomar, ¿no? Donde está todo lo nuestro, donde está esa vida de Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? La vivida por cada uno de nosotros. Tomar, porque cuántos actos se nos han escapado. Entonces también y meditar en eso y volver a tomar y rehacer esos actos. O sea, la importancia y acompañar a Jesús para que Jesús ahora otra vez encuentre reposo. O sea, que esa sea nuestra oración, ¿no? Que ayúdanos Jesús a hacer tu reposo, o sea, lograr ser ese reposo que él busca, ofrezcamos su corazón. Y se me viene a la mente en los excesos de amor donde le dice Jesús, no recuerdo qué día es, pero creo que es el 7 que le dice, dame un espacio en tu corazón. Le dice a Luisa, dice, dame un espacio en tu corazón. Y luego, y también le dice, o quieres que también llore y te suplique y todo para que le demos un espacio en su corazón. O sea, él está buscando ese reposo desde siempre en la criatura. Dice, y la criatura se rehuye y se va y se escapa. Entonces, yo digo, qué crueles, ¿no? Qué crueles hemos sido con Jesús. Pero bueno, me voy a quedar ahí. A ver, no sé si a alguien le gustaría compartir un poquito más sobre esta lectura. Fabi, adelante. Yo creo que ahorita nos corresponde a nosotros es profundizar un poquito más en lo que hizo Jesús, que fue, Él hizo nuestros actos. Y Él lo dice aquí, para darle reposo a la criatura, ¿sí? Él caminó, todos nuestros actos ya Él los hizo. ¿Qué nos corresponde ahorita y para darnos el reposo? Él no está en reposo, como comentabas, en esa misma línea de idea. Ahorita, ¿qué nos corresponde a nosotros? Sabemos que esos actos ya están hechos por Jesús, nuestros actos. Él da lo que quiere recibir. Él ya nos dio ese reposo en esos actos. Ahorita esos actos los tenemos que retomar nosotros cuando estamos haciendo esos actos en nuestro tiempo, ahorita en nuestra vida humana aquí, es ponerlos, unirlos a Jesús en nosotros. De esa manera, Él va a sentir ese reposo, porque ya está unida nuestra voluntad humana a la de Él. ¿Ve? O sea, Él nos dio el reposo, ahorita nosotros uniendo, la criatura uniendo la voluntad humana en las intenciones a las de Jesús, Jesús entra en reposo. Claro, es que eso es lo que él nos viene diciendo, ¿no? El acto, por pequeño que sea de la criatura, al entrar y al unirlo a él, toma, digamos, es como una balanza, ¿no? O sea, se balancea, o sea, no, ya no existe la deuda, ya no existe ese desnivel entre ambos, ya puede correr en ese acto la vida divina, ya puede correr, ya no es un acto roto, porque nuestros actos son actos rotos, nuestros actos vividos solo humanamente sin Jesús son actos que le hacen daño, son actos que no corren esas vidas divinas. ¿Cómo es la única forma? Es que se una al querer divino. Y al Mm. unirse en el querer divino, es como un tubo de agua, ¿no? Si está en dos pedazos, no hay forma que corra el agua. O sea, el unirse y se embona para que fluya correcto y llegue a donde tenga que llegar. Y tomando el ejemplo del agua, ¿no? Cuánto bien no hace cuando el agua corre, hay ríos, hay mares, hay vegetación, peces y todo.
Pero si tú estancas algo, digamos, tú estancas un río, ¿cuánto privas a toda la gente abajo? Un río, o sea, la vegetación muere, o sea, es lo mismo nuestros actos. Nuestros actos separados de Él causan muerte. De cierta forma causan muerte tanto a uno mismo y a las vidas divinas que Él nos da, ¿no? Entonces la importancia de unirlos. Una vez unidos, el bien es desbordante, el bien alcanza para todos y es donde Él tiene el reposo, es donde Él alcanza ese reposo, ya no está más en esta vigilia, ¿no? Tan dolorosa. Lo veo de ese punto. Gracias, Fabi. Ricardo, Sí, adelante. pues según estábamos avanzando con lo de la lectura, a mí sí me he dado cuenta que hay dos veces la repetición de esta idea de lo que entraba en su corazón y lo que salía. O sea, de lo que salía de su corazón y entraba otra vez. Y dice, mientras estoy aquí al final del último párrafo más o menos, dice, pero eran vidas que salían. En mis dedos entrelazados con las manos de mi mamá corrían las almas y mientras cortaba las flores y tomaba el agua, eran almas que salían del latido de mi increado corazón, o sea, ese corazón de su querer, y entraban, y entraban. Y es que Juan 7, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, a la vida eterna salimos por Jesús porque Él nos sacó a la vida eterna y volvemos a entrar. Y volvemos a entrar por la humanidad de Jesús, que de hecho hay un cielo de la humanidad y un cielo de la divinidad. Y hay que pasar primero por el cielo de la humanidad para poder entrar en el cielo de la divinidad. Esto está en el libro del cielo. Y, y esto, o sea, en la lectura está dos veces, dice, en el 2 al principio dice, así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas de criaturas y de recibirlas, sacarlas y recibirlas. O sea, Jesús está constantemente con sus almas, ¿no? Las crea, las acompaña, ese es su trabajo. Por eso que decías antes, y ves muy, muy bonito lo de la vigilia. Es, como vivimos en la vigilia de nuestras culpas, en la voluntad humana, eh, Jesús sigue trabajando, no puede parar, porque él no abandona la obra de sus manos y está constantemente acompañando las almas y dándoles todo lo necesario para su salvación y bueno, hasta ahora hemos pensado solo en la salvación, ahora sabemos que hay más, pero, pero él está haciendo todo lo posible para darle todo lo posible, todas las gracias posibles, porque para él todo lo que Dios saca tiene que volver a Dios y de la mejor manera posible, ¿no? O sea, esto de la voluntad humana saliéndose y todo esto, esto ha sido un verdadero, o sea, una cosa fuera del plan de Dios, aunque Dios lo tiene todo planeado y tenía un plan B, ya lo sabemos, pero esto es importante entenderlo y cuando he visto que estaba dos veces y muy partido, ¿no? Creo que hay aquí un eco muy interesante, ¿no? Diciéndonos que él realmente hizo eso, él sacó del sal y de todo, porque yo no estoy hablando de la creación en el sentido material, estoy hablando de las almas, ¿no? Fue Jesús el que generaba sus almas, el que aquí salían del latido de mi increado corazón, pero con el actuar de este niño, que cortaba flores, que entrelazaba las manos de su madre, que es muy bonito esto, es impresionante. Y entraban, esto significa que todos los actos que hacía Jesús, pues estaban ahí. Y lo mismo que ha dicho María Jesús antes de dar vida, pues ahora vemos que esto es dar vida, las vidas divinas, que son, las almas tienen capacidad de vida divina, que esto es muy importante, ¿no? Cuando hacemos actos en la divina voluntad sabemos que son tantas vidas divinas que salen, porque son las vidas de estas almas, y vidas como si hubieran sido vividas en la divina voluntad, que es lo que le interesa a Dios, tener su plan al seguro y lo ha tenido al seguro, por supuesto lo ha puesto al seguro Jesús, que será el verdadero seguro porque era el que era hombre y Dios, pero ahora lo que decíamos de la gloria, para que esa gloria sea completa y verdadera y la experimente Dios en la criatura, que es para lo que la creó, pues la tienen que tomar las almas que vivan en la divina voluntad, que es como estaba diseñado el hombre, bueno, es decir, esta palabra tan fea, estaba planeado el hombre, ¿no? O sea, era el plan divino que la criatura viviera en eso, pero aquí se ve, salían del latido de mi increado corazón y entraban. Es, bueno, pues precioso. O sea, la vida de Jesús, la humanidad de Jesús es muy, muy importante porque ahora se entiende mucho más, ¿no? Antes
pues sí, teníamos esa adoración, digamos, ese respeto y alabábamos la humanidad de Jesús, y sobre todo pues por lo que había hecho por nosotros, pero no entendíamos muy bien cómo actuaba, cómo obraba su humanidad en su divinidad, pero es que el libro del cielo da estas revelaciones que son, bueno, no tengo que explicarlo, pero que son increíbles, o sea, es increíble para decir cómo no se puede enamorar uno de Dios cuando ve esto, ¿no? Y sobre todo cuando entiende todo lo que quería hacer con la criatura. Entonces yo lo cuento porque a mí me lo pone señor. Que hay que decir las obras, eso lo decía, lo dice el libro de Tobías, que dice que las obras gloriosas de Dios hay que proclamarlas, que hay que mantener los secretos del rey, pero hay que proclamar, y lo dice como 4 veces seguidas en final, ¿no? Y en algunos del libro de Chile también lo dice. Y creo que esto es muy importante. Bueno, y además la siguiente habla mucho de este amor que hay que tener por Jesús. Así que ya paro y ya vamos con la siguiente. Gracias, Ricardo. Ahorita que estás tomando este tema de que las almas, bueno, que salían y entraban, ¿verdad? Y rehacía todo esto, me acordé de la lectura que leímos hace poco en la 24, en el párrafo 2, de la... Aquí está. Ay, perdón. Aquí. En el párrafo 2 de la Eucaristía, dice el primer acto que hizo Jesús al recibirse sacramentado. Y le dice Luisa en el primer párrafo, ¿cuál fue el primer acto que hiciste cuando te recibiste a ti mismo sacramentalmente? Y Jesús le dice, hija mía, el primer acto que hice fue el multiplicar mi vida en tantas vidas mías mi vida en tantas vidas mías por cuantas criaturas puedan existir en el mundo, a fin de que cada una tuviera una vida mía únicamente para ella, que, que continuamente reza, agradece, da satisfacción, ama por ella sola, como también multiplicaba mis penas por cada alma, como si por ella sola sufriera y no por otros. En aquel momento supremo de recibirme a mí mismo, yo me daba a todos y sufría en cada uno de los corazones mi pasión, para poder sojuzgar los corazones por vías de penas y de amor dándoles todo lo mío divino. Venía a tomar el dominio de todos. Pero ay de mí, mi amor quedó desilusionado por muchos y espero con ansia los corazones amantes que recibiéndome se unan conmigo para multiplicar en todos, deseando y queriendo lo que quiero yo, para tomar al menos de ellos lo que no me dan los otros y para recibir el contento de tenerlos conforme a mi deseo y a mi voluntad. Por eso, hija mía, cuando me recibas, haz lo que hice yo, y yo tendré el contento de que al menos seamos dos los dos que queremos la misma cosa. Entonces Jesús se volvió a multiplicar toda su vida, ¿no? Eso me por eso me acordé. Fue multiplicar mi vida en tantas vidas mías por cuantas criaturas pueden existir en el mundo. O sea, este hecho de que o sea, lo imaginé de esta forma, ¿no? Él rehacía la alma y tomaba y rehacía. También lo hizo en la Eucaristía. También lo hizo ahí, ¿no? Y volvió a multiplicarse y encontramos a todo un Jesús, a todo un Dios, no solamente un Jesús, sino la Trinidad completa en la Eucaristía para cada uno de nosotros. O sea, no encontramos algo partido. Y, y también dice, y toda su pasión, o sea, la vivió por cada uno de nosotros. Tampoco podemos decir, no, Jesús, esa espina no es mía. Ese, ese clavo, yo no, ese no era por mí. O sea, lo otro sí, pero esto no. O sea, no podemos decir eso, ¿sí me explico? Porque es una pasión completa. O sea, yo soy responsable por toda su pasión, por todo, por todo lo que ocurrió, ¿no? Y en la Eucaristía dice, ok, Él multiplica las vidas, pero Él nos está diciendo algo interesante. Cuando me recibas es lo que hice yo y conforme a mi deseo y a mi voluntad. Entonces, perdón, dice, y yo tendré el contento que al menos seamos dos los que queremos la misma cosa. Entonces, es volver a entrar allí y multiplicar estas vidas. O sea, si son tantas las,
las deudas y son tantas las penas y son tantas las causas de dolor para Jesús, Él quiere encontrar un reposo a cada causa de dolor. Quiere encontrar un reposo a cada vigilia que le da a cada criatura. Entonces, al multiplicar sus vidas, unida obviamente en su divino creer es donde se multiplica todo eso y abarca para todos. Entonces, también por eso se me vino a la mente, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer también en la Eucaristía? Y no solamente en la Eucaristía, porque ahora la lectura, inclusive la anterior me parece que es, sí, la anterior, aquí mismo. Ajá, aquí dice, ¿qué cosa es mi voluntad? A ver, dice, ¿qué cosa forma la hostia? Mi vida en ella. ¿Qué cosa es mi voluntad? No es toda mi vida. Así que también tú puedes hacerte hostia por amor mío, por cuanto más actos hagas en mi voluntad, tantas hostias de más formarás para restituir mi amor por amor. O sea, corresponderle, ¿no? En actos. Entonces, esa multiplicación de vidas que ocurrían en Jesús constantemente de rehacer es al unirnos en su divino querer, es acompañarlo, es ayudarlo, es darle reposo. Entonces, por esa razón no sé, se me vino esta lectura a la mente, que recién la leímos, y quería compartirles ese punto de vista también, ¿no? Entonces, me quedo ahí. Vamos a volver a la lectura actual que estamos. Mm, y si se dan cuenta, o sea, esas son unas poquitas lecturas anteriores, pero van todas como que lo que trae de una lo complementa en la siguiente y lo expande en la otra. Y es hermoso la forma que Jesús realmente va desarrollando este conocimiento, ¿no? Y compartiendo ese conocimiento con cada uno de nosotros, para que lo vayamos entendiendo y con un lenguaje simple y fácil de entender. Nosotros somos los que nos complicamos a veces. Y bueno, me quedo allí. No sé si haya otro comentario, alguien que quiera agregar algo al respecto de esta lectura. Es- Están muy calladitos hoy. Yo, yo me quedaría con el último eh, que dice Jesús, cuando veo tu movimiento, tus actos de mi querer, que ahora se ponen a mi lado, ahora me corren en mis manos, ahora en mi voz, en mi mente, en mi corazón. Yo los hago movimiento de todos y a cada uno doy vida en mi querer, dándoles la virtud de mis actos y los hago correr para salvación y para bien de todos. Ese es como mm, lo que realmente nos está pidiendo, ¿no? Es que realmente es lo que él hace, ¿no? Es como que a lo que lleva el unir ese acto divino, o sea, es el efecto que tiene, por pequeñito que sea, por chiquito que parezca, ¿no? Un acto bien intencionado, como la lectura que nos trajo Ricardo. Mm, Y la universalidad de hacerlo junto con él, porque el efecto es para todos. sí, la de la 12:3, la que nos acaba de compartir Ricardo. Sí, y ya la intención, al unirlo, en los efectos que llevan los actos, y aquí es esto, ¿no? Es, de cierta forma, lo veo como una correspondencia a lo que él nos está dando. Es una correspondencia porque dice, dice, ahora se ponen a mi lado, ahora me corren en las manos, o sea, están allí acompañando a Jesús y correspondiendo a lo que él está haciendo. Yo lo veo de esa forma. Por ejemplo, también vamos a la Eucaristía, ¿no? En las horas de la pasión, donde nos dice cuando instituye la Eucaristía, dice que Él busca el corazón, ¿no? Que esa es la finalidad de Él y que dice que busca un corazón que reciba, o sea, que ese desborde de amor que Él coloca en la Eucaristía busca el corazón donde que lo pueda recibir.
y dice, inclusive él envía, como lo dice ahí, ¿no? Sus saetas de amor, que son como flechas, de una manera de que seamos a corresponderle. Y en este caso también buscan sus actos, esa correspondencia de la criatura. Todos los actos de Jesús buscan esa correspondencia, ¿no? Y al rehuirle es lo que causa las heridas de Jesús, es lo que causa la vigilia, es lo que causa todo lo que conocemos en la voluntad humana, ¿no? Separada de Dios, como lo bien lo dice, ahora sí que es la raíz de todos los males, pero la voluntad humana unida en la voluntad de Dios es la raíz de todos los bienes, ¿no? O sea, ese vendría siendo ese árbol del Edén, el conocimiento del bien y del mal. O sea, qué tanto, qué tan buena puede ser la voluntad humana y qué tan mala. Depende de la unidad con Dios, la unidad con el Padre. Entonces, esta es una lectura bastante interesante. Es una lectura bastante interesante y cómo Jesús nos lleva poquito a poquito. No sé si hay algo más que les gustaría agregar. Bueno, tomando, ¿verdad? Antes la palabra, aquí algo yo había colocado. Mm, dice, eran las almas que salían del latido de mi increado corazón. O sea, eso me llamó la atención. ¿Dónde está? Aquí. Mientras cortaba las flores y tomaba agua, eran las almas que salían del latido de mi increado corazón, que es increado. O sea, me llamó la atención esa palabra, ¿no? No sé si Ricardo le gustaría aportar algo del increado corazón o por qué se le habría referido él de esa manera. Yo lo veo que es el divino querer, ¿eh? O sea, el criado corazón es la voluntad divina. O sea, la parte divina de Jesús. O sea, Jesús tenía un corazón humano igual que lo tenemos nosotros, que además es el que le aportaba el movimiento, el centro de su vivir, el centro de su vivir humano, como somos, como lo tenemos todos, incluso habiendo nacido en pecado. O sea, eso no es, eso está ahí, ¿no? Y de hecho, Jesús tenía un alma también, o sea, un alma humana, es que era necesaria, ¿no? Para que todo eso, él tenía que ser igual que nosotros en todo, que que sus imágenes, como dice Luisa, ¿no? Mira tus imágenes. Pero el corazón increado es la parte que también es de Jesús, el divino querer. Él tenía que tener las dos voluntades para poder unirlas y poder hacer ese intercambio. Es el maravilloso intercambio que gracias a eso nosotros ahora nos podemos unir al divino querer. ¿Por qué nos podemos unir al divino querer? Porque todo lo que hizo Jesús es hecho en el tiempo, en el divino querer está en la eternidad. Y, y eso es lo que es muy importante de la encarnación del Verbo. Si Jesús nos encarna, no habría habido hecho unos actos en los que nosotros nos podríamos poner de nuevo. O sea, no solo nos encarnamos, no solo nos devuelve la vida divina que se nos da en el bautismo a través de los sacramentos y del vivir la vida sacramental, que es muy importante para ir acostumbrándonos a Dios y Dios a nosotros, sino que además, ahora con la divina voluntad sabemos que gracias a que esos actos están hechos y están en acto en el divino querer, porque todo el amor que sacó Dios en Jesús, o sea, todo el amor que sacó Jesús actuando en la divina voluntad, quedó en acto. Y por saberlo nosotros ahora, en la divina voluntad, podemos tomarlo en el divino querer. Pero bueno, que me estoy yendo ahí un poco a lo que es el divino querer en sí, pero el latido de su increado corazón es que él tenía ese latido, era al unísono, porque en cada latido había un fiat. O sea, en Jesús y por el amor que nos tiene Dios y por ser Dios, por ser vos quien sois, que se dice, pues, pues realmente no había ninguna falta de acuerdo, tenía que ser así. Se encarnó como Dios, pero claro, a un costo muy alto, vino a sufrir o sea, vino a reparar todos nuestros actos que no estaban hechos en la divina voluntad como debían estar, ¿no? Y esto es lo que yo creo que es
¿qué se puede decir de ese increado corazón? Igual que cuando dice la inteligencia increada debe encontrar a la inteligencia creada. La inteligencia creada está en nuestras... En Jesús se daba constantemente. Jesús todo el rato tenía esos coloquios con el Padre. Podía, lo sabía, sabía hacerlo. Nosotros hasta ahora no sabíamos hacer encontrar la inteligencia increada nuestra con la creada nuestra con la inteligencia increada de Dios. Si no es por Jesús, no podemos hacer eso y por eso nos dice que tenemos que rezar en el Espíritu Santo, que es lo que hace que nosotros podamos entrar siempre en la parte divina. Pero bueno, no me quiero ir a esto, pero simplemente ser increado significa que pertenece a la divinidad. Y si el corazón de la divinidad es su voluntad, es el centro de vida, es lo que lo mantiene vivo a Dios, bueno, es que Dios es la vida, ¿no? Pero es lo que está sacando toda su vida, pues yo lo veo así, no sé, sí, No, pero para sí, mí no hay duda que es el divino querer, vamos. sí, no, sí, tienes razón, sí estoy de acuerdo. Lo increado, ¿no? ¿Quién es lo increado? El mismo, ¿no? El Dios. Dios, como bien dices, el divino querer, que es donde viene todo. Exactamente. Gracias, Ricardo, por extendernos Sí, este. y quería decir que justo debajo dice, cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer, otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que muy importante de este texto es lo del movimiento, que él nos está diciendo que él con su movimiento en el divino querer se producían vidas divinas y se daba vida a todos, que me ha encantado, María Jesús lo ha dicho muy bien, no sé, pero vida divina, o sea, con todo, que Dios transmite a las almas todo lo que quiere que tengan, que es Él mismo. O sea, nos quiere felices de su misma felicidad y vivos de su misma vida. Por eso cuando yo antes me refería a lo de las ovejas era que realmente la vida eterna es la vida que Dios pensó por la criatura. Y aquí lo dice, ¿no? Cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer, pues veo que o sea, cada uno doy vida en mi querer. O sea, les puede dar esas mismas características que les daba a los suyos. O sea, que yo lo veo así, ¿no? Como que esta parte del final lo que está es atestiguando que nuestros actos en el divino querer tienen los efectos de los actos de Jesús, que es muy fuerte, así como, pero aquí está dicho, ¿no? Que les doy las características, les doy vida en mi querer, dándoles la virtud de mis actos. Y la virtud de sus actos es para salvación y para bien de todos. Y aquí Sí, se queda en ese nivel, pero ahí está. sí, Sí, no, sí, es que suena tremendo, pero no, como no lo decimos nosotros, lo dice Jesús, y si alguien lo ahí escucha dice, está. bueno, ¿qué está pasando acá, no? Pero es que los actos divinos obran en lo divino y obran como Jesús, y por eso las cosas son como son, ¿no? Por ejemplo, la redención es para todos. eh, Todo, o sea, desde el primero hasta el último, y si lo ponemos en el tiempo, Jesús estuvo hace 2000 años, pero sus actos están extendidos para todos. Eso es obrar lo divino. Y acá nos dice lo mismo, ¿no? Tu acto ya no va a obrar, digámoslo, ya no va a obrar en estos años de vida que exististe, sino en la eternidad. Y porque son acompañándolo, como lo dice aquí, cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer que ahora se ponen a mi lado, ahora me corren en las manos. O sea, los está acompañando sus actos de Él. Ahora en mi voz, en mi mente, en mi corazón, yo los hago movimiento de todos y a cada uno doy vida en mi querer, dándoles la virtud de mis actos y los hago correr para salvación y bien de todos. O sea, la virtud de sus actos. ¿Cuáles son la virtud de los actos de Jesús? Imagínense. Y de cierta forma están obrando a lo divino, pero esperemos que exista esa continuidad que también fue lo que nos trajo María de Jesús hace rato, ¿no? Actos continuos para que sean vidas realmente continuas, una vida divina, ya no solamente actos separados, ¿no? Solamente hoy sí, mañana no, que no exista esa inconstancia de nosotros, que tendemos mucho a ser bastante inconstantes en las cosas, ¿verdad? Esperemos que Jesús nos dé esa virtud de ir avanzando y lleguemos a hacer una vida divina como Él quiere, para corresponderle. Bueno, María de Jesús. Ah, bueno, aquí no sé si yo esté bien, pero ahorita se me vino algo a la mente de que, como dice en mi corazón, incriado, ¿no será como el credo que dice que fue
engendrado, no creado. O sea, todo él fue engendrado, no creado. Entonces, por eso tiene un corazón increado. Yo así lo entiendo, no sé por qué. Increado, es que, por ejemplo, lo que dijo Ricardo, ¿no? Se increado es su querer divino, no es que alguien lo creó. Sí, Exactamente, por eso que todo él fue generado. Entonces, ningún órgano de él fue creado, porque fue engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Sí. Padre. ¿Sí me explico? O sea, yo De hecho, pienso que eso es verdad. Me sí, se imagino, me no sé. viene la idea de que realmente Adán estaba hecho a la semejanza de Jesús. O sea, no es que Jesús se hiciera como nosotros porque ya existíamos nosotros. No, no. Es que todos nosotros somos semejantes a Jesús, porque Él es el verdadero modelo. Él es el verdadero. Sí, puede ser, sí. Que ¿Verdad justo que en sí? el corazón además se concentre esa imagen muy. Sí, Ajá. Lo que dice coincidan, totalmente. ¿no? El corazón increado y el corazón creado, o sea, el corazón, o sea, no hay nada en Jesús que no sea divino en realidad, pero bueno, sí que la parte humana, para entendernos, yo digo, porque la humanidad de Jesús también es divina en realidad, o sea, Jesús nunca pierde su naturaleza divina en todo lo que es, pero humanamente tiene un corazón físico, a eso me refería, pero está muy bien porque yo creo que realmente Ya ese entendí. corazón no es una creación, es, es el mismo, pero bueno, es una cosa ya de muñeca rusa, a mí se me escapa un poco, Sí. pero está muy, muy bien. Todo él era verdaderamente hombre, o sea, bueno, así como era verdaderamente Dios. Pero aparte, cuando Jesús no todo le iluminaba a su Padre, había cosas que también eran veladas, como ser humano, así como nosotros también estamos velados, en su humanidad, claro, en su humanidad, ¿verdad? Muy bien, Sí, pero lo que gracias. está claro es que, Hablándolo físicamente, ¿no? O sea, de una forma física, pero igual acá, como lo dice, ¿no? Porque está hablando, digamos, de esa forma espiritual, porque dice que son almas que salían del latido del corazón, no es algo como tan físico, sino más como el sí, querer divino, Amén. ¿no? Como lo que dice, nos comentaba Ricardo. Pero es el latido del corazón, ¿de dónde viene? O sea, es el mismo, es el mismo, es el que emana la vida. Entonces, porque no es como que sea la vida sea una virtud, no, dice él, yo soy la vida, es él mismo. Entonces, sí, así que increado, todo él. sí, pero sí, sí que tiene mucho sentido porque además, sí, bueno, no sé, eh, ahí suena como eso, a mí también al decirlo del credo me ha convencido. No, sí, o sea, sí, 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 pero a lo que voy que acá también habla de esa forma espiritual, ¿no? Porque sí son almas que salen de su increado corazón. Y más Ujú. que nada es como esa fuente de vida, lo veo de esa manera, ¿no? La fuente de vida de él, de donde viene todo, ¿no? Pero sí, Es- no. Gracias, María de que- Jesús, por compartir tu Muchas punto de vista. Y tiene sentido también, ¿no? Como lo que dice Ricardo, el Adán, cómo era ese Adán al principio. O sea, es que a mí, honestamente, leyendo la Biblia, ¿no? En esa parte, y creo que lo he repetido varias veces, que la piel que le dice que estaban desnudos y le puso, los vistió de piel, ¿verdad? Y fue Dios quien los vistió de piel y yo me quedé ahí como que, ¡ah! Espérate, entonces antes no teníamos piel. Me explico, o sea, no era ese cuerpo de luz, era revestido de luz, o sea, pero yo cuando lo leí así me quedé así como que, wow, esto ha estado aquí siempre y no lo había visto, ¿no? Y realmente yo digo, wow, es que cómo era el hombre, cómo, o sea, ese estrato de pensar, ¿no? Eso, cómo era ese hombre primero que fue creado en su perfección, a su imagen, y creo que no me da la mente para imaginarlo. Sin embargo, con Jesús y con la lectura de Jesús cuando sube al cielo revestido de esa luz, como nos lo narra en Valtorta, con muchos detalles, eso te ayuda a conocer un poquito, ¿no? Pero sí, definitivamente el hombre
el hombre está muy, muy lejos todavía de lo que realmente fue al principio, ¿no? Y esto es el inicio del regreso de regreso a casa, llamémoslo de esa manera. La divina voluntad, por fin el hombre va a volver a su principio. Y eso me hace pensar también por qué el hombre tiene que morir. Tiene que morir, porque este cuerpo no es el que se intencionó desde el principio. ¿Me explico? Este cuerpo es, cierta forma, una cárcel al alma. Nos limita porque no viene más, o sea, no trasciende. Por eso dice que si, lo dice el Evangelio de muchas maneras, ¿no? Que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces también luego lo vuelve a decir, el que no renace de nuevo, eso también lo dice en Juan. Entonces es tanto, ¿no? Y al ir leyendo todos estos escritos digo, wow, es maravilloso que Jesús nos esté otra vez dando esa forma de empezar a vivir de cielo estando aquí en la tierra, porque esta es la intención y ese es el llamado con estos escritos, ¿no? Y pues nada, me quedo ahí. Vamos con Fabi. Adelante. En el Catecismo Católico, en el parágrafo 461, dice, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. ¿Sí? Y luego en el 464 dice, el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender esto, claro, etcétera, etcétera. ¿Me regalas otra vez los numerales, Fabi, por favor? Tienes el micrófono. No, perdón. 461 y 464. Ok, gracias. Y Ricardo nos acaba de dejar una nota aquí en el chat, dice de la lectura 20, 12. Se equivocan quienes dicen que Adán estaba desnudo antes de pecar. Falso, falso. Ah, Ricardo, ¿es lectura 20, volumen 20, 12 o cómo es que está? ¿O es la fecha? Diciembre 12, 1926. Volumen 20, 12 de diciembre del 26, sí, ¿O es la eso fecha es. entonces? Mm, Ahí explica esto, lo de la bella vestidura y la luz y todo. Y luego explica que cómo lo vistió de las cosas más superficiales de la creación. A mí me impresionó muchísimo cuando lo leí, porque es como una imagen muy potente, ¿no? De estar vestido de luz, pasar a estar vestido de pieles, de hojas, o sea, de las cosas más superficiales. La frase, a ver si la encuentro. Eh, Es la 2036. Esa es la lectura. 2036, vale, veinte gracias. treinta y Yo también me seis, apunto aquí. diciembre 12 de 1926. Eso es. Estoy ahora leyendo esto y sí, sí, estaba. Luego le pregunta que por qué él y su madre tuvieron ropas materiales. Es muy interesante esta lectura, porque le explica, bueno, Luisa, pues todas estas dudas que tenemos, ¿no? Y por qué sufrían y por qué, bueno, pero bueno, no me voy a encontrar ahora la frase porque verdadera Se llama Lamento de Jesús en su pasión al ver repartidos sus vestidos y sortea su túnica. sí, túnica, sí. Adán antes de Mm. pecar estaba vestido de luz y en cuanto pecó sintió la necesidad de cubrirse. Ese es el título, así que se ve que es una lectura sumamente interesante.
La Sí, dejamos de bueno, tarea. ahí la dejamos. Leanla completita porque está sumamente interesante. Es un poquito larguita, pero no tanto. Gracias, Ricardo, porque va a aportar mucho esa lectura. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Fue una sesión muy interesante. Muy interesante estas dos lecturas y me gusta cómo Jesús nos lleva, ¿verdad? En este caminito. Sí. Nos lleva en este caminito, hablándonos de los actos, enseñándonos, porque eso lo veo de esa forma, nos está enseñando qué son los actos, cómo obran los actos, qué significan los actos para él, cómo se pueden hacer los actos. O sea, eso es lo que veo que estamos en la sesión de los actos, es lo que estamos aprendiendo ahorita con Jesús, ¿verdad? Sí. Porque vamos así por en este caminito de espiral, como nos va revelando. Y estas sesiones, esta y las anteriores, las lecturas anteriores, es donde nos habla de esto, ¿no? Y es un misterio hermoso y enorme. Así que poquito a poquito vamos a ir conociendo. Bueno, les agradezco mucho a Ricardo y a Fabi. No sé si hay algún otro comentario. Leti también, ya se está despidiendo Leti. Igual no sé si hay algún comentario que quieran aportar ya para concluir la sesión o ya damos por terminada la sesión. ¿Algo nuevo? Ya, bueno, listo. Ya nos quedamos hasta aquí y nos vemos para la próxima.